Muy buenas tardes, doctor Víctor García Toma, doctora Ana Martínez Bern, público participante de esta importante conferencia magistral titulada ¿Qué es la Constitución? Su importancia como fuente del derecho, que va a estar a cargo de nuestro distinguido invitado, el jurista Víctor García Toma. Antes de iniciar esta importante conferencia, tenemos el saludo institucional a cargo de la doctora Ana María Martínez Bern, que es la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Víctor García Toma, abogado, docente universitario, jurista peruano, invitado especial de esta tarde académica. Señoras y señores participantes, en mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un órgano de formación académica de nuestra institución, y nos encargamos de capacitar a nivel nacional en temas de justicia y derechos humanos. Es grato para mí saludarles y darles la bienvenida a esta primera conferencia de los lunes universitarios, que se realiza en el programa de El Minjus en tu universidad. El Minjus en tu universidad es un programa académico que está a cargo del Centro de Estudios y mediante el cual promovemos la participación activa de la Universidad Peruana a través de sus facultades de Derecho y Ciencia Política, para fortalecer capacidades y competencias de sus estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en temas que trata el Ministerio de Justicia, justamente en justicia y derechos humanos. Y también nos permite este programa tener una estrecha colaboración en las actividades de extensión universitaria y proyección social. El Minjus en tu universidad tiene por finalidad acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general en el conocimiento de materias jurídicas que son de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tales como los derechos humanos, el acceso a la justicia, la defensa jurídica del Estado, la política penitenciaria, la coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, la protección de datos personales, la búsqueda de personas desaparecidas, la reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, la transparencia y acceso a la información pública, la ética, la integridad, la prevención y lucha contra la corrupción, entre otros temas, así como establecer también la estrecha colaboración respecto de las actividades que el Ministerio de Justicia y la universidad realicen en beneficio de la población en general. El Minjus en tu universidad se realiza a través de 5 fases, productos académicos, como son las conferencias magistrales en temas de justicia y derechos humanos, que vienen a ser conferencias virtuales que se realizan a través de la plataforma Zoom y que está a cargo de especialistas del Ministerio de Justicia o docentes invitados de las diferentes universidades, y que se ofrece a los estudiantes de Derecho y Ciencia Política a nivel nacional. También tenemos los cursos virtuales denominados MOOC para universitarios, que son cursos que tienen más de 16 horas lectivas de duración y que son dictados en la modalidad virtual asincrónica a través de la plataforma Moodle. Y tenemos también las visitas de estudios guiadas, ¿no? Que son conferencias acerca de las funciones que cumple el Ministerio de Justicia, que se realiza en la modalidad presencial en el auditorio institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que también está a cargo de funcionarios y profesionales de los diferentes órganos del Ministerio de Justicia, que concluye con una visita también a las oficinas de los órganos participantes. Tenemos también los lunes universitarios, que son conferencias magistrales dictadas en la modalidad virtual, y la coorganización de eventos académicos con las universidades. En ese sentido, agradecemos en esta ocasión al doctor Víctor García Toma, con quien estamos iniciando estas conferencias de los lunes universitarios,
y que estamos seguros que va a ser de mucha alegría y de mucha interés para todos los participantes universitarios que se conectan en esta tarde. Muchas gracias y de esta manera damos por iniciada esta jornada académica. Muchas gracias, doctora Martínez. A continuación vamos a leer una breve reseña académica y profesional de nuestro distinguido invitado. El doctor Víctor García Toma es abogado, realizó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno del presidente Alan García y presidente del Tribunal Constitucional en el periodo 2005-2006. Ha sido representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. Fue también juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2008 a noviembre del 2009 y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima en el periodo 2012-2020. Fue miembro del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016 y vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional durante los años 2014 a 2020. Asimismo, fue miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos Jurídicos de la Cámara de Comercio de Lima. Fue miembro de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia en el periodo 2020. Fue reconocido en la guía Latin Lawyer National 2020 como abogado calificado en Derecho Público, guía que describe una amplia gama de firmas de abogados líderes en América Latina, destacando su experiencia y pericia para ayudar a abogados internos a seleccionar el mejor abogado para sus necesidades legales. Fue también elegido como presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional en el periodo 2022 a 2024. Y antes de empezar, solamente una última recomendación a nuestros participantes, por favor que permanezcan conectados durante el desarrollo de toda la conferencia a fin de tener posteriormente derecho a certificación. Adelante, doctor García Toma. Bien, muchísimas gracias. Mi primera palabra para saludar a nuestra querida y estimada amiga, la doctora Ana Martínez, por la gentil invitación y, por cierto, también a don Jesús Rosario por la presentación de esta tarde. Yo quisiera conversar con ustedes de un tema que estimo de suyo importante, poder conceptualizar, definir y establecer el marco del el concepto constitución. La palabra constitución proviene de alguna de estas dos voces latinas. Para muchos doctrinarios proviene de constiture, que significa instituir o fundar, y para otros proviene de stature, que significa conformación o estructura. En ambos casos, las ideas son semejantes. El primer antecedente de lo que sería una constitución podríamos encontrarlo en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, cuando, recordarán ustedes, hay aquel pasaje en que Moisés va al monte Sinaí y recibe el decálogo, ¿no es cierto? El decálogo puede ser considerado como el primer atisbo de lo que sería una constitución, una norma suprema, una norma que instaura, ¿no es cierto?, una forma de vivir y de convivir y fundamentalmente que predetermina a otras normas de conducta y establece los lazos de existencia y coexistencia social. Posteriormente, vamos a tener una idea de lo que es la Constitución en Grecia a través de Aristóteles. Este filósofo escribe una obra que se llama La Política, en el que establece las reglas de organización y de control del Estado de Atenas. En realidad, él hizo estudio de las 142 comunidades políticas que existían en Atenas, pero solo una de ellas ha quedado para perennidad en la historia. Ha podido ser, digamos, conocida por nosotros. ¿Y por qué podemos considerar a esta obra, la política,
como digamos, un atisbo de constitución, porque establece una parte de lo que es la constitución, establece el sistema político, ¿no? Que es constitutivo a un modelo constitucional. En Roma, Cicerón, en su obra de República, tomará atención a aquellas decisiones supremas que dicta el emperador. Es decir, digamos, va a ser un atisbo de lo que luego sería la estructuración jurídica de las normas, la famosa pirámide de Kelsen. En la Edad Media hay un concepto que es muy importante, la lex terra. ¿Y por qué es importante la lex terra? Porque allí se va a definir en primer lugar que todo lo que es propiedad del Estado y propiedad del rey tienen un mismo origen. Es decir, que todo lo que está en el Estado del rey, todo lo que es del rey es del Estado. Se establece esa sinonimia, ¿no? Posteriormente, en la Edad Moderna, van a aparecer las denominadas leyes fundamentales. Los monarcas estaban muy preocupados en establecer las reglas de sucesión. Es decir, qué pasa cuando el emperador muere o se enferma o renuncia o es depuesto por alguna circunstancia. Entonces, había que establecer un tema de seguridad jurídica. ¿Quién es la persona, miembro de la rama, digamos, monárquica, a quien le corresponde, ¿no es cierto?, ejercer el mando? Y luego, en esas leyes fundamentales va a aparecer el concepto de no enagibilidad del patrimonio del rey. Es decir, las propiedades del rey no podían ser objeto de tráfico comercial, no podían ser objeto de ningún tipo de restricción. Y por último, en estas leyes fundamentales van a establecerse los primeros rasgos de ejercicio del poder por parte del monarca desde un punto de vista preceptivo, es decir, se van a otorgar dádivas, concesiones y derechos, ¿no es cierto?, a los súbditos de una comunidad. Lo importante va a ser que en 1789, cuando se origina la Revolución Francesa, va a aparecer un documento que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en cuyo artículo 16 se va a consignar algo que es muy importante. Se va a decir que cuando una sociedad carece de división de poderes y no defiende, no preserva la libertad, esa sociedad carece de constitución. Tomado entonces en su sentido correcto, este artículo 16 nos está hablando de que la Constitución es un instrumento que racionaliza, ¿no es cierto?, que establece límites del ejercicio del poder a efectos de salvaguardar la libertad humana. Así nació, y ya en términos concretos, el concepto de Constitución. Y la palabra Constitución tenemos que asociarla con una serie de principios. El primero, el de la distinción entre órganos, funciones y autoridades. Un Estado está constituida por ciertas unidades de poder, una unidad encargada de administrar el Estado, otra unidad encargada de legislar sobre las reglas de convivencia de la ciudadanía, y la tercera, la de impartir justicia. Estos órganos van a ser entregados o asignados por la vía de la elección o la vía de la designación que establezca la Constitución a distintos operadores del poder. Y a estos operadores les vamos a llamar autoridades. Luego va a aparecer el concepto de balance y control del poder. No basta con que le hayamos arrancado al rey el monopolio del poder. No basta con que hayamos fraccionado el ejercicio del poder en 3 órganos y encargado a 3 personas, a 3 autoridades diferentes. Se requiere además que entre estos órganos existan competencias más o menos simétricas, que nadie tenga una competencia o un poder desmesurado y que entre ellos puedan
controlarse mutuamente. Por ejemplo, el Parlamento tiene la potestad de interpelar y censurar ministros. El presidente de la República o el representante del Poder Ejecutivo puede eventualmente observar una ley y si se cumplen las disposiciones que establece la propia Constitución, puede constitucionalmente disolver el Congreso cuando se presente una anomalía constitucional. Luego aparece el principio de legalidad en la Constitución. La autoridad solo puede hacer aquello que expresamente le ha sido conferido en el texto supra. Más aún, la idea es que cuando haya una duda en torno a los alcances y contenidos de la competencia que la Constitución le ha señalado a la autoridad, la interpretación necesariamente deberá ser restrictiva. Contrario sensu, cuando hablamos de los derechos de los ciudadanos y existe alguna duda sobre su alcance o contenido, dentro, digamos, de los criterios de razonabilidad, la interpretación deberá ser extensiva, es decir, favorecer el ejercicio de algún derecho. Aparece el principio de jerarquía normativa, aparece el de publicidad de las normas solo serán obligatorias, serán vinculantes, en tanto y en cuanto hayan cumplido con el requisito de haber sido puestas en conocimiento de los destinatarios de esas normas. El principio de irretroactividad de las normas, que nos habla, ¿no es cierto?, de que las normas operan hacia el futuro. O sea, a partir de acarrea consecuencias a los hechos, sucesos o acontecimientos que se generan a partir de su fecha de vigencia y no hacia atrás, salvo, por cierto, que se trate de una materia penal, que desaparezca el tipo penal o reduzca la pena. Luego aparece el principio de seguridad jurídica, que nos indica que las normas en una comunidad deben ser vigentes, deben ser válidas, deben ser eficaces, deben ser redactadas con sencillez, de manera diáfana, de manera transparente, ¿no? Que no necesitemos pues a Jaime o para conocer el alcance o contenido de las mismas. Y en cuanto a los operadores de la norma, estos, me estoy refiriendo a los funcionarios administrativos y a los jueces, estos deben ser peritos en cuanto a la interpretación y aplicación de la norma, deben aplicarlas con celeridad y fundamentalmente deben ser transparentes en ese trasiego de las normas. Y por último, establece el principio de interdicción de la arbitrariedad y de la responsabilidad funcional. ¿Eso qué significa? Si una autoridad se excede a las competencias que la Constitución le ha señalado, esa misma Constitución establecerá, ¿no es cierto?, de manera directa o indirecta, un procedimiento que nos permita declarar la nulidad o la revocatoria de esa decisión por cuanto es contraria, es opuesta o infringe, ¿no es cierto?, el marco de la competencia establecida por la Constitución. Y si eso es así, establecida el acto de abuso, aparte, vuelvo a señalar, de su revocatoria y de su nulidad, este funcionario puede hacerse pasible de las responsabilidades por el daño causado. Puede ser un daño civil, puede ser una responsabilidad penal, puede ser una responsabilidad administrativa o una responsabilidad política. Las constituciones, además, establecen de manera muy clara cuál es la distinción entre lo que es la sociedad política y la sociedad civil. Cuando estamos en el ámbito de la sociedad política, estamos hablando de una relación asimétrica, que es la que se forja entre las autoridades y los ciudadanos. Esa relación es asimétrica porque es una relación de mando y obediencia, pero es un mando y es un mando y obediencia racionalizado, como vamos a ver dentro de unos segundos. Y la otra, la otra idea es la idea de la sociedad civil, en donde todos somos iguales, todos estamos en una relación homóloga,
Es decir, cuando queremos constituir una asociación, cuando queremos constituir una empresa, cuando queremos participar en una sociedad económica, en todos esos casos vamos a participar allí en igualdad de condiciones. Todo ello nos lleva a plantearnos dos visiones de la Constitución, una desde el punto de vista material y la otra desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, en primer lugar, la Constitución es un proyecto de vida en común. ¿Y por qué decimos esto? Generalmente, el texto fundamental de la República se procesa a través de una asamblea o congreso constituyente. Y a esa asamblea o congreso constituyente van a llegar representantes con intereses claramente distintos y a veces en confrontación. Pongamos algunos ejemplos. Van a llegar representantes con ideologías de extrema derecha y con ideologías de extrema izquierda, ¿no? Y por cierto, hay también representantes en el denominado centro político. Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Cómo elaborar un documento cuando existen fragmentos de la sociedad política tan parcelados? A eso le podemos agregar el tema derivado del mercado. Donde hay sociedad, hay mercado. Hay un grupo de individuos que requieren bienes y servicios. ¿Quiénes van a proveer esos bienes y servicios? Los inversionistas, los capitalistas, los dueños de los medios de producción. ¿Y qué es lo que ellos seguramente van a demandar de la Constitución? Van a demandar pues que se asegure el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad contractual, el derecho a la libertad de trabajo, la libre iniciativa privada, el derecho a al comercio, a la industria, etcétera, ¿no es cierto? Pero también están dentro del mercado los trabajadores, aquellos que van a participar en el proceso de elaboración de bienes y servicios con el esfuerzo físico, el esfuerzo intelectual, con sus habilidades técnicas. Y estarán también los representantes de los usuarios y consumidores, cuya perspectiva es totalmente diferente a los otros dos. ¿Qué les interesa a los consumidores? En primer lugar, que los bienes y servicios tengan las calidades y propiedades que dicen tener. En segundo lugar, que esos bienes y servicios no generen ningún daño a la salud o la salud física o mental. Y en tercer lugar, que obtengan el precio justo, que es el que se deriva del libre juego de la oferta y de la demanda. Agreguemos un tercer rasgo de diferenciación, que es el que proviene del fenómeno religioso. En el Perú hemos tenido la suerte de que no han habido grandes batallas y grandes contiendas por estas visiones espirituales, pero ese no ha sido el sino de la humanidad, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, las actuales disputas entre chiitas y sunitas en el mundo árabe, el tema de la persecución a los ateos o los agnósticos, las grandes luchas religiosas en Francia, por ejemplo, entre los cristianos y los, los que corresponden a otras visiones distintas del cristianismo, ¿no? Con la famosa noche de San Bartolomé, por ejemplo. Podemos seguir agregando más diferenciaciones, las que provienen del fenómeno étnico-religioso. Étnico-cultural. Nosotros tenemos dos sólidas culturas andinas, las quechua y la aymara, que comparte, ¿no es cierto?, dentro de una misma, de un mismo territorio estatal, visiones diferentes de comportamiento humano y de formas de convivencia. Tenemos además 62 microculturas en zonas de selva. Y existe la presencia, muchas veces, de los grupos minoritarios que van a asistir a la construcción o elaboración de una nueva constitución, tratando de que ciertos intereses o ciertas expectativas se conviertan en derechos, ¿no?
los grupos feministas, los grupos LGTBI, los grupos ambientalistas, los grupos animalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese marco, existirá constitución cuando a través del principio de mayoría y con respeto a los derechos de las minorías, derechos fundamentales de las minorías, se puedan establecer algunos pactos, algunos actos de concertación, algunas ideas políticas, libertad, justicia, algún modelo político, presidencialismo, parlamentarismo, Estado libre asociado, algún tipo de Estado, un Estado unitario, un Estado federal, y sobre todo un catálogo básico de derechos. Cuando esa tarea se ha cumplido, entonces podemos decir que la Constitución es un proyecto de vida en común. Pero en segundo lugar, la Constitución es un estatuto de poder, porque ese texto nos va a indicar quién manda, cómo manda, para qué manda y por cuánto tiempo manda la autoridad. Más aún, en algunas circunstancias tiene la regla de exclusión anticipada, como ha sucedido en nuestro país en los últimos años, en la que hemos tenido 3 presidentes que han sido objeto de vacancia por incapacidad moral, ¿no es cierto?, dentro del marco de la Constitución. Por una infracción política, se les ha removido del poder. Entonces, el estatuto de poder lo que hace, vuelvo a señalar, es colocarle límites, valladares al poder del Estado en favor de los ciudadanos. En tercer lugar, la Constitución es una póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales. Los que estamos aquí somos seres humanos. Si somos seres humanos, tenemos dignidad. Y si tenemos dignidad, somos portadores de 4 atributos. Somos seres libres, somos seres racionales, somos seres espirituales para dimensionar la belleza y la justicia, y somos seres sociales que, a diferencia de los animales, nosotros no solamente nos reunimos para satisfacer, digamos, las necesidades de alimentación y seguridad, sino para explorar, ¿no es cierto?, el complejo mundo de nuestras potencias físicas, psíquicas y espirituales. Y es por eso que muchos de nosotros tenemos talleres de pintura, de escultura, de música, el fútbol, los viernes cheleros. Es decir, los grupos se van a reunir conforme a esas inquietudes y van a socializar, ¿no es cierto? En esa medida, no es que la Constitución cree esos derechos, esos ya están dentro del patrimonio de la dignidad humana. Lo que hace la Constitución es el hecho de que, al ser incorporadas en su texto, se obligue al Estado a protegerlos, a promoverlos, a darles tuitividad. Y por último, desde el punto de vista material, la Constitución es el espejo cultural de una comunidad política. Porque si bien es cierto, hoy las constituciones se parecen muchas unas a otras, lo cierto y real es que también en cada constitución está de manera expresa o de manera implícita el ADN de un colectivo nacional. En el caso nuestro, lo podemos observar con el régimen de las comunidades campesinas y nativas, una experiencia que solo la tienen los países andinos. El Tribunal Constitucional ha declarado que la hoja de coca es un bien, es un patrimonio inmaterial de la comunidad, ¿no? O sea, la Constitución le reconoce a la hoja de coca el carácter de un bien cultural inmaterial. Y podemos poner otro ejemplo. En los Estados Unidos se está haciendo muy repetido estas matanzas de estos dementes que aparecen en los colegios, en las universidades, y matan a profesores y matan a los estudiantes, ¿no? Y entonces, cada vez que hay este tipo de matanzas, se exige un cambio a la Constitución, una reforma de la Constitución, o que por lo menos se establezcan barreras más intensas para la compra y utilización de las armas. Pero, ¿por qué surge este tema? Surge
¿por qué surge el concepto en los Estados Unidos de que el portar armas es un derecho? Porque tiene que ver con sus orígenes. Recordemos que son grupos inmigrantes que en realidad invaden, pues, los territorios de los pueblos oriundos, los despojan en base a la violencia. Como sucede entre los grupos inmigrantes, y lo estamos viendo nosotros, hay los buenos y los malos. Y entonces, como no había en ese momento la policía, el serenazgo, cada colono tenía que ejercer el derecho a la defensa propia. Y además había el peligro de los animales salvajes. Luego, estos colonos se van a independizar de Inglaterra y lo van a hacer a través del uso de las armas. Entonces, para un estadounidense, el portar armas, según su constitución, es un derecho fundamental porque tiene que ver con la seguridad ciudadana, con la que él mismo se da y sobre todo, fundamentalmente, para proteger la libertad, porque del uso de las armas surgió, ¿no es cierto?, la autonomía y la soberanía del Estado. Entonces, eso desde el punto de vista material. Y desde el punto de vista formal, lo primero que podríamos decir es que la Constitución es suprema, porque tiene la Constitución el texto fundante, creador o transformador de una comunidad política. Como tal, la Constitución es un instrumento de gobierno, amén de que preside, ¿no es cierto?, la pirámide jurídica. Está colocada en el ápice de cualquier ordenamiento jurídico del mundo occidental. En segundo lugar, la Constitución es supraordinante, porque la Constitución va a indicar qué órganos del Estado pueden producir normas. Va a indicar qué tipo de normas deben producir y sobre todo, bajo qué procedimiento. En consecuencia, la Constitución se convierte en el parámetro que va a permitir fijar la validez o no validez de las normas que emitan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los órganos autónomos, los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y por último, la Constitución tiene una expresión histórica que podríamos calificar de abierta e inacabada. Decimos esto en primer lugar porque la Constitución es un texto breve. La nuestra es de 206 artículos. Hay otras incluso mucho menores. La Constitución norteamericana tiene solo 7 artículos y 27 enmiendas. Son textos breves. Entonces, a lo largo del tiempo se requiere, por un lado, de las leyes que dicta el Parlamento y por el otro, de la jurisprudencia que emitan los órganos jurisdiccionales para desplegar el repertorio de principios, valores y disposiciones que están previstas en el texto supra. En segundo lugar, es histórica porque la Constitución, a través de la interpretación, va a ir variando, va a ir modificándose. El texto se va a mantener igual, pero la forma de entender la Constitución variará con los tiempos, a efectos de mantener ese connubio, ese matrimonio estable entre texto y realidad. En la sociedad norteamericana, primero se dijo que los negros y los blancos no eran iguales, caso Scott. Luego se dijo que eran iguales, pero que ejercían sus derechos de manera separada, caso Presi. Luego se estableció la regla de que los negros y los blancos eran iguales y ejercían sus derechos de manera simultánea, el caso de la comunidad estudiantil de Topeka. Y luego se ha llegado a sostener en el año 1987, a través del caso Butke, que cuando existen al interior de una comunidad ciertos sectores que se encuentran en una situación económica y social depreciada, a efectos de promover la igualdad de oportunidades, transitoriamente estos pueden tener mayores derechos. Entonces, la Constitución sigue siendo la misma, solo que por la vía del arte de la interpretación va mudando de sentido. ¿Qué partes tiene la Constitución? Y con eso me gustaría
cerrar para más bien escuchar las preguntas, si a ustedes les parece. En primer lugar, en la Constitución comienza con el preámbulo. ¿Qué cosa es el preámbulo? El preámbulo tiene una fórmula política, no es un texto normativo. Del preámbulo no se van a conseguir o no se van a extraer ni derechos ni deberes. En el preámbulo lo que hace es, a invitación de Lioz-Jano, va a plantearse unas líneas que son una mirada hacia el pasado, mirada que tiene un carácter sancionador. Es decir, nos hemos independizado y hemos creado un nuevo Estado y por ende tenemos una constitución, o hemos dejado atrás la constitución anterior para tener una nueva constitución, porque el pasado que vivíamos no era el que correspondía a nuestras aspiraciones. Es decir, el estado de cosas preexistentes a la nueva constitución o a la primera constitución, evidentemente era y debe ser objeto de observación crítica. Pero igualmente, o de manera inmediata, hay una mirada propositiva, es decir, con este texto vamos ahora sí a alcanzar cuáles son nuestros anhelos más comunes y más sentidos: justicia, bienestar, progreso, desarrollo, etcétera, etcétera. Vamos a plantear algunos principios o valores políticos que resultan sustanciales. Hablaremos de la igualdad, hablaremos de la justicia, del orden, etcétera. Vamos a atar todo eso a través de la figura de un mártir, de un líder, de un santo, de alguien que sea un instrumento de articulación, de unidad. Puede ser también una efemérides, ¿no? Entonces, el preámbulo tiene ese carácter. Ahora bien, incidentalmente tiene una utilidad jurídica. Y es que cuando el legislador va a dictar una norma o el juez quiere cubrir una laguna legal, podrá invocar el preámbulo para justificar la dación de esa ley o de esa jurisprudencia vinculante. La segunda parte se conoce con el nombre de la parte dogmática, el dogma, ¿cierto? La mayoría de los que están aquí, al igual que yo, somos católicos, o muchos de ellos somos católicos. Y por ejemplo, nosotros como católicos tenemos nos adherimos a determinados ministerios. El ministerio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Virginidad de María, el misterio de la Ascensión, ¿no es cierto?, al cielo de María, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ahora, si nos reunimos y tratamos de explicar esos misterios, van a pasar días, semanas y meses y no vamos a poder, digamos, encontrar una explicación completa. Esa es una explicación que pueden darla, digamos, los teólogos, y con ciertas dificultades, no para ellos y para nosotros, porque, digamos, obviamente tendríamos que tener una cierta preparación filosófica. Entonces, el dogma es en algo en lo que se cree y que no necesita probarse. El dogma constitucional es el dogma político. Soy liberal, soy fascista, soy social cristiano, soy socialdemócrata, soy nacionalista, ¿no? Soy marxista-leninista, ¿no? Ese es el dogma. En eso creo. Además, vamos ahí a consignar en la parte dogmática el catálogo de nuestros derechos fundamentales y asimismo, lamentablemente, la reducida lista de nuestros deberes constitucionales, ¿no? Nuestra Constitución es poco afortunada porque tiene muchos derechos, pero nos exige muy pocos deberes, ¿no? Es algo que seguramente tendremos que corregir más adelante. En tercer lugar, aparece la parte orgánica. La parte orgánica es la que habla del Estado. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cierto? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las metas del Estado? ¿Cuál es la estructura orgánica del Estado? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, los órganos autónomos, ¿no? Entre ellos, abro paréntesis, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, Contraloría General, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte orgánica vamos a hablar del Estado,
su estructura, cuáles son sus funciones, los mecanismos de elección o designación de las autoridades, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, hablamos de la fórmula garantista. ¿Qué quiero decir con la fórmula garantista? Si tenemos una constitución y tenemos debajo de la constitución a la ley, tenemos que crear instrumentos y garantías procesales para preservar la indemnidad, la supremacía de la constitución y de la ley. Y es por eso que en nuestro ordenamiento existe la acción de inconstitucionalidad y existe la acción popular. Pero también la constitución nos consagra derechos. ¿Qué pasa cuando se infringen nuestros derechos? Bueno, entonces acudimos a la fórmula garantista para emplear el habeas corpus cuando somos objetos de una detención arbitraria o somos limitados en el ejercicio de nuestra libertad de tránsito. Si se nos afecta nuestro derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de trabajo, la libertad de asociación, acudimos al amparo. Si se trata de defender, digamos, la vida, datos de la vida íntima o permitir el acceso a información que debe ser de carácter público, acudimos a la habeas data. Si la Constitución, la ley o un acto administrativo ordena algo que podemos concretarlo en nuestro favor y la autoridad administrativa correspondiente se niega a ello, pues tenemos la acción de cumplimiento. En quinto lugar tenemos la fórmula económica. Hemos hablado del mercado y el mercado obviamente tiene que tener una sistematización, una regulación. Y en el caso nuestro es el modelo de economía social de mercado. Entonces allí van a establecerse las reglas básicas de cómo se va a operar dentro del mercado, cómo se va a establecer la producción de bienes y servicios, la comercialización de los mismos y los derechos de cada una de las partes que están involucradas con ese proceso. Existe también la fórmula de revisión. ¿Qué pasa cuando una constitución, por el transcurso del tiempo o por defectos innatos, queda desfasada o queda o se ve perturbada en su aplicación cabal? Supongamos un cambio científico, un cambio tecnológico, una mutación social, una redacción equivocada, un trasplante de una institución foránea a una realidad, a nuestra realidad nacional que no encaja, ¿no es cierto? Eh, una redacción enrevesada, compleja, confusa. Entonces, en todos esos casos, acudimos a la reforma de la Constitución. Luego tenemos la fórmula de habilitación. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay dos fenómenos que se han hecho muy intensos. En primer lugar, la integración política y económica. Tenemos el caso de la Unión Europea. En el Perú tenemos el caso del Pacto Andino y tenemos el caso de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que integra al Perú, Chile, México, Colombia, etcétera, etcétera. Y existen mecanismos de defensa supranacional de los derechos. Nosotros estamos adscritos, por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana. Pero para poder formar parte de ese proceso de integración o formar parte de los beneficios y responsabilidades del sistema interamericano, tenemos que emplear las reglas que establece la Constitución. Entonces la Constitución le va a decir al Estado, tu Estado, en el ejercicio pleno de tu soberanía y a efectos de poder alcanzar con mayor rotundidad, con mayor eficacia, los propósitos para los cuales ha sido creado, pero que no está en tus manos por falta de potencia, de energía o de vigor político a hacer por sí mismo, entonces estás autorizado, ¿no es cierto?, a que determinadas decisiones, a que determinadas determinaciones que vienen del exterior puedan ser obligatorias y vinculantes en el ordenamiento jurídico peruano. A ese fenómeno le llamamos la fórmula de habilitación. Y por último, tenemos la
la fórmula del apéndice. El apéndice es la parte final de la Constitución. Es aquella en la que se habla, digamos, del tránsito de una constitución a otra, de una realidad política a otra. Vamos a ponernos algunos ejemplos. Algo tuvieron que haber hecho los franceses para pasar de lo que era una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, y luego de la monarquía constitucional a la república. Algo de eso hemos tenido que hacer nosotros para pasar de ser una colonia o virreinato español a un estado independiente o autónomo, o pasar de una constitución a otra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los funcionarios que han sido nombrados? Si se quedan con la constitución anterior, ¿se quedan o se van? ¿Qué hacemos con las instituciones que han desaparecido? ¿Desaparecen de inmediato o le damos un tiempo de vigencia adicional para no perturbar el normal desenvolvimiento del Estado? ¿Qué hacemos con las instituciones nuevas? ¿Cuándo, qué tiempo, qué plazo le damos al Parlamento para que dicte las leyes de institucionalización? Entonces, esa primera parte está en las disposiciones finales y transitorias. Pero el apéndice además es un cajón desastre, porque allí va a entrar todo aquello que un país quiere, pero que no tiene, digamos, ubicación en alguna de las partes anteriores. Y voy a mencionar tres casos. El caso argentino. En el apéndice de la Constitución argentina se dice que Argentina eh, declara la imprescriptibilidad de sus derechos soberanos y dominio marítimo sobre las islas Malvinas, sobre las islas Sandwich, etcétera, etcétera. Entonces, Argentina, en el apéndice, reivindica, ¿no es cierto?, esa situación histórica. En la Constitución boliviana, en la parte del apéndice, se dice que Bolivia reivindica su derecho a la salida al mar. En consecuencia, declara simbólicamente la nulidad de los acuerdos celebrados con Chile en torno a la pérdida de Antofagasta, ¿no es cierto? O sea, finalmente lo que quieren decir los bolivianos es que no han claudicado en sus derechos a tener una salida al mar. Y en el caso peruano, si ustedes revisan la parte final en el apéndice, tenemos una declaración, que es la Declaración Antártica, que es curioso, ¿no? Porque en realidad lo que pasó fue que Chile se declaró país antártico, entonces nosotros dijimos, ah, no, si los chilenos son antárticos, nosotros también. Y lo mismo pasó en Casino con los ecuatorianos. Entonces los tres terminamos siendo países antárticos. Pero ahí está. Somos un país antártico, tenemos la obligación de tener una base científica y anualmente tenemos que organizar una actividad de investigación para cumplir con nuestra condición de país antártico. Yo creo que por el tiempo podríamos quedarnos aquí, don Jesús, y si ustedes tienen a bien algunas preguntas, con el mayor gusto, pero permítame renovarle mi agradecimiento por habernos permitido estar con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor, a usted más bien por esta importante conferencia. Existen algunas preguntas que le voy a pasar a leer. Eh, la primera dice, ¿qué mecanismos existen en el Perú para garantizar que los tratados internacionales y las normas supranacionales respeten los principios constitucionales? ¿Cómo se maneja una posible colisión entre un tratado internacional y la Constitución? Bien, teóricamente, el Perú no puede celebrar un tratado que contravenga normas internas, salvo que, digamos, por razones, digamos, excepcionales, se vea requerido para ello. En consecuencia, lo que tiene que hacer es acudir a la aplicación del artículo 57 de la Constitución, que habla de que un tratado que tenga fricciones con la Constitución deberá ser aprobado en 2 legislaturas consecutivas y con 87 votos o referéndum, ¿no? Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, si bien es cierto que los tratados
deben ser aceptados en aplicación de los principios de la Convención de Viena del año 69, que habla del principio de buena fe, el pacta sunt servanda, el principio del efecto útil, ¿sí? Si yo he celebrado el tratado es porque el tratado me sirve. Y la imposibilidad de aplicar una norma interna a un tratado porque ya me comprometí a cumplirlo. También es cierto que existe lo que se llama el principio de apreciación nacional, es decir, un tratado, fundamentalmente los que tienen que ver con con sentencias supranacionales, requieren de un ámbito de adecuación y flexibilización, porque evidentemente la realidad política y cultural de todos los pueblos, de los pueblos no es necesariamente uniforme. Ese es efectivamente, como bien lo han planteado, un tema hoy bastante complejo eh, y que seguramente va a motivar, ¿no es cierto?, que se hagan algunos ajustes para evitar que estas fricciones que hoy tenemos continúen, ¿no? Bien, doctor, una segunda pregunta. Dice, dado que la Constitución contiene principios generales que pueden ser sujetos a interpretación, ¿cuál considera que es el rol del Tribunal Constitucional en la interpretación de estos principios? ¿Existen riesgos de que las interpretaciones varíen en función de los magistrados en funciones? En primer lugar, es importante que exista un tribunal constitucional porque se convierte en el Tribunal Supremo. No es que sean los eruditos, los sabios, digamos, los non plus ultra de la interpretación. Lo cierto y lo real es que como existen interpretaciones muy diversas y contradictorias, se requiere, en función a la necesidad de otorgar seguridad jurídica y preservar el principio de igualdad, que las interpretaciones se uniformicen. Entonces, la develación del alcance y contenido de una norma digamos, en última instancia, corresponde al tribunal. Ahora bien, como todo ente humano, pueden haber aciertos y pueden haber errores. Y en el caso nuestro, el problema es que el periodo de la composición de cada tribunal es de solo 5 años. Y entonces se ha venido presentando que últimamente cambia el tribunal y los que vienen, digamos, con el afán, digamos, de generar, digamos, alguna presencia personal, modifican parcial o totalmente interpretaciones anteriores, generando justamente lo que se quiere evitar, que es la inestabilidad, ¿no? Entonces, ahí lo que habría que hacer sería un cambio parcial para que el efecto, digamos, del cambio no se haga de manera tan abrupta y genere la posibilidad de abrir las puertas, ¿no es cierto?, a estos cambios de modificación tan violentos. Bien, doctor. Una siguiente pregunta dice lo siguiente. En un contexto de crisis política recurrente en el Perú, ¿qué papel considera que juega la Constitución en la resolución de estos conflictos? ¿Es suficiente el marco constitucional actual para manejar estos desafíos o se requieren reformas? La Constitución, digamos, no puede hacer magia sobre una realidad, ¿no es cierto? La Constitución establece unas reglas básicas y ya más bien corresponde tanto a los miembros de la sociedad política como a los de la sociedad civil encontrar los caminos en base a esos principios para la solución de nuestros problemas. Muchos creen que cambiando la Constitución los problemas se van y los beneficios, las ventajas y las soluciones vienen. Perdón. Y eso no es así. La Constitución es simplemente un marco general, pero son los actores políticos y los actores sociales los que van con su conducta, ¿no es cierto?, a darle contenido. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, está faltando en nuestro país? En primer lugar, un correcto sistema de partidos políticos. Segundo, que tengamos estadistas y no simplemente caudillos o digamos, dirigentes populistas. Que tengamos una sociedad civil mucho mejor constituida, mucho más interesada en la solución de nuestros problemas, mucho más partícipe, ¿no?
Entonces, hoy los ciudadanos se desentienden de la cosa pública. Sucede incluso hasta en las mismas universidades, ¿no? El grado de interés por los temas públicos en las universidades se ha reducido de manera significativa y eso es malo. El número de personas que las universidades aportaba para la clase dirigente también ha disminuido porque el tema público ha dejado de ser sugestivo y hoy las universidades son simplemente fábricas de profesionales y no de ciudadanos como lo eran antes, ¿no? Doctor, una siguiente pregunta. Excelente explicación. Mi pregunta es, ¿cómo un juez puede invocar o mencionar el preámbulo de una constitución para hacer referencia a un vacío legal? Lo que pasa es que en el preámbulo debe estar, puede hacerse referencia a algún valor o algún principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que en la Constitución se diga que proclamamos esta república con la finalidad de generar, digamos, generar una sociedad donde exista la igualdad de oportunidades y la justicia social. Bien, entonces yo puedo cogerme de la palabra igualdad de oportunidades, que implica en los hechos una regla de diferenciación al principio de igualdad, ¿no? Digamos, la igualdad de oportunidades significa el de que reconocer que en una sociedad existen grupos que se encuentran en una situación de menoscabo y que en consecuencia la atención del Estado puede darse o debe darse. Pongo dos ejemplos. En el Perú existe beca 18 y existe pensión 65. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en buena parte de las universidades privadas existen estudiantes que pagan y pueden haber algunas personas, algunos jóvenes que no paguen y que además esas pensiones sean cubiertas por el Estado? Bueno, eso tiene que ver con el principio de igualdad de oportunidades, es decir, ese joven, de acuerdo a, digamos, los mecanismos de selección, se consideran que son personas que podrían ser muy hábiles, muy competentes para el desarrollo de una disciplina, pero que por sí mismos o a través de su familia no podrían acceder a los estudios que le permitirían forjarse como profesional y entregar esos servicios a la sociedad, ¿no? Y luego la idea de justicia social, que tiene que ver pues con la redistribución, que tiene que ver con la equidad, con la inclusión. Entonces, en base a esas dos palabras, por ejemplo, se puede construir una regla jurídica. Perfecto, doctor. Una penúltima pregunta. ¿Por qué es tan importante que en el artículo 1 de la Constitución se destaque a la dignidad de la persona como lo más importante? En otras constituciones en América Latina no se sigue esta fórmula y se destaca la libertad, la autonomía del Estado o la solidaridad entre ciudadanos. Digamos, la Constitución del año 79, entre sus muchos méritos, aparte de ser la mejor constitución que ha tenido la historia del Perú, tuvo, digamos, el significativo mérito de alterar la fórmula clásica. Hasta la Constitución del año 1933, la Constitución, luego del preámbulo, si es que había preámbulo, porque no siempre lo había, pero cuando había preámbulo, comenzaba con el Estado y solo después se ocupaba de la persona. En cambio, la Constitución del año 79 altera y dice, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Entonces, en base a esa consideración, se altera, digamos, la estructura orgánica de la Constitución. ¿Y por qué es importante la idea de la dignidad? La idea de la dignidad que viene de dignitas, tiene que ver con decoro, que tiene que ver con excelencia, eh, tiene una versión cristiana y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, si, digamos, a Dios se le ofrece reverencia y homenaje, en el caso de la sociedad política, el Estado y la sociedad se colocan al servicio de la persona para enaltecerla, para que éste pueda llegar a ser aquello que quiere y puede ser. La Constitución es el instrumento para que la persona alcance el libre desarrollo de su personalidad.
Entonces, es por esa razón que desde el texto, digamos, en el resto de los países, desde la Constitución alemana del año 49, y particularmente en el caso peruano de la Constitución del año 79, hoy la dignidad humana preside, digamos, el ámbito constitucional. Y eso de eso se ve clara muestra, por ejemplo, con la creación de los entes encargados de la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Doctor, una última pregunta. Dice la siguiente. Sobre la prelación entre la Constitución y los tratados internacionales, ¿cuál debe primar? Esto en relación al principio de convencionalidad. Vamos. Los tratados forman parte del ordenamiento jurídico peruano. Según una sentencia del caso José Clever Nina Quispe Hernández, los tratados de derechos humanos están a nivel de la Constitución. Y los tratados ordinarios, los tratados que no se refieren a derechos humanos, tienen rango legal. Entonces, están dentro de la pirámide. El principio de convencionalidad, en sentido estricto, es el que proviene de la Convención de Viena del año 69, que dice que si yo, en el ejercicio de mi soberanía, dentro del marco de las atribuciones que me da la Constitución como Estado, ¿no es cierto?, suscribo un compromiso internacional, ese compromiso me es vinculante por 4 razones: por el principio de buena fe, por el principio de pacta sunt servanda, por el principio del efecto útil y porque además existe la proscripción posterior de utilizar una norma interna para incumplir una norma que yo previamente he pactado. Eso es el clásico concepto de convencionalidad. En el sistema interamericano, lamentablemente, se ha de alguna manera desnaturalizado, porque se dice que existe el principio de convencionalidad cuando en el caso entre Ramírez versus Argentina, esa sentencia no solamente alcanza a ese Estado y al ciudadano que reclamó ante el sistema por la violación de un derecho, sino que se expande al resto de los estados. Y la primera objeción que han hecho los Estados miembros, buena parte de los Estados miembros, es que, señor, ¿cómo me van a pedir que se aplique una sentencia en la que yo no he sido partícipe, en el que yo no he tenido derecho de defensa? Algunos dirán, pero eso es lo que hace el Tribunal Constitucional con sus precedentes vinculantes. Sí, pero el Tribunal Constitucional tiene una norma autoritativa, que es aquella que está en la ley, en el Código Procesal Constitucional. Si uno revisa la Convención Americana de Derechos Humanos, no aparece, ¿no es cierto?, la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte en relación a los miembros que suscribientes del pacto andino, ¿no? Lo segundo es que el principio de convencionalidad solo tiene que ver con el tratado. Los jueces miembros del sistema no tienen facultades para crear derechos, ni para convertir sus opiniones constructivas en pautas vinculantes. Por último, el principio de convencionalidad ya ha entrado en la forma como lo entiende el sistema interamericano, ha entrado en una situación de extravío, porque en el caso Hellman versus Uruguay, estableció que cualquier funcionario puede inaplicar una norma, incluso la constitucional, para dar cumplimiento a una sentencia, para dar cumplimiento a la regla jurídica establecida en una sentencia de la Corte. Entonces, eso puede generar, ¿no es cierto?, una situación de lo más absurda, es decir, que un funcionario de un registro público en Huánuco o en Ayacucho diga, bueno, yo no aplico la ley peruana, no aplico la Constitución porque desde mi punto de vista esto contraviene la regla jurídica. Entonces genera una situación de caos y anarquía, ¿no? Es por esa razón que actualmente hay buena parte de las sentencias de la Corte no se están cumpliendo. Y ha habido casos concretos
en donde de manera manifiesta y clara los estados se han opuesto a su cumplimiento. Eso ha sucedido con el caso argentino, con el caso, el caso brasilero, y hay una situación curiosa, y con esto termino. En República Dominicana hay un serio problema de años, yo creo que ya llega a un siglo, con relación a la migración haitiana. Hay un serio problema ahí político, cultural, ¿no? Económico. Y es por esa razón que República Dominicana, según la percepción de su realidad, estableció normas restrictivas para la inmigración haitiana y estableció normas restrictivas para la nacionalización. Es decir, pudiera ser que yo tenga, por ejemplo, los 2 años de residencia, tenga trabajo estable, incluso esté casada con casado con una dominicana, pero aún así, ¿no es cierto? No puedo, tengo que cumplir otras reglas. Entonces, la Corte estableció que eso era contrario al principio de igualdad, porque ¿por qué a los peruanos sí, a los chilenos sí, a italianos sí y no a los haitianos? Bueno, es que eso responde a un problema que tienen los dominicanos. Entonces, como se estableció que esas dos normas eran anticonvencionales, ¿qué hizo la República Dominicana? Para evitar el cumplimiento de esas disposiciones, revisaron la forma en que se había aprobado el tratado y encontraron que habían algunos vicios de procedimiento. Y en consecuencia, el Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró que el tratado era nulo porque se había celebrado al margen de las normas precisas establecidas en su propia Constitución. Entonces, digamos, se ha conseguido en algunos casos efectos perniciosos como ese, ¿no? Bien, doctor. Hemos llegado a la parte final de esta importante conferencia. Agradecemos nuevamente su participación. Creo que por los comentarios que recibimos en el chat, pues todos salimos satisfechos de esta disertación tan importante sobre la constitución política del Estado. Y sin más, nuevamente agradecer también a los participantes. Tenemos 680 personas que se han conectado, a los cuales les voy a pedir, por favor, que si pudieran contestar la encuesta que aparece en el chat. Y con lo cual, pues hemos terminado esta conferencia del día de hoy, de los lunes universitarios, y los invitamos para nuestra siguiente jornada, el lunes 23 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias también. Hasta luego. Hasta luego, doctor.